que ya somos 20, ya aprovecho de saludar a todos los que llegaron y a todas, buenos días, ¿cierto? Como les decía, nos vamos a dedicar estas últimas semanas de clase a, bueno, hoy día revisar los ejercicios de la prueba y los próximos días a ver ejercicios más de PTU, porque ustedes ya van a pasar a tercero medio, así que es importante empezar a prepararse tanto lo que se vea en el colegio como por su cuenta. Me imagino que en la medida que puedan, a lo mejor alguno va a tomar preuniversitario, ya. Yo, por ejemplo, en cuarto medio hago todo lo que son talleres PTU, ya de lenguaje, pero de todas maneras, si ustedes quisieran prepararse desde antes, yo no tengo ningún problema en agregar en agregarlo, por ejemplo, al Classroom de PTU. Aunque estén después el próximo año en tercero medio, si alguno quiere prepararse y asistir en ese horario, como ahora se hace todo online y el material va quedando online, lo más probable es que el próximo año igual, alguno de ustedes igual podría perfectamente asistir. ¿Ya? Yo prefiero contribuir y que ustedes, si quieren prepararse desde antes, mucho mejor. Y mejor para ustedes porque así van a llegar mejor preparados a la prueba, a esa prueba, ¿cierto? La PTU o la prueba que esté. Y así poder, ¿cierto?, cumplir sus metas, sus sueños de entrar a la universidad, ¿ya? Así que ánimo para ustedes y ánimo lo que queda del año, ¿ya? Bien, vamos entonces, voy a compartirles pantalla, ya vamos a revisar entonces ahora la prueba. Ya, como les decía, la prueba no se la hice difícil esta vez, sí algunas preguntas las mantuve, tipo PTU, pero la gran mayoría, ¿cierto? De alguna manera, denme un segundo, porque creo que le estoy proyectando, sí, le estoy proyectando la anterior, la que había visto primero, ¿ya? Porque yo hice algunos cambios de pregunta, ¿ya? Esta sí, ¿ya? Porque quería que les fuera bien. Entonces prefería revisar los ejercicios más complejos en clase y revisar aquellos como más de complejidad más o menos media en la prueba, ¿ya? Así que vamos a ir revisando. Ya. El primero era una crónica sobre el Titanic, ¿cierto? Yo creo que a esa se le hizo muy fácil, ¿verdad? No creo que le haya complicado, ¿ya? La crónica del Titanic, ustedes saben, bueno, me imagino que porque han visto la película, ¿cierto? Esta película que ganó tanto Oscar en su tiempo y que vuelven a dar una y otra vez la televisión. Si se fijaron en la crónica, ¿cierto? Que la pueden ver, ¿verdad? La están viendo, ¿cierto? En esta crónica era bastante similar a lo que nos cuentan como históricamente, ¿cierto?, del Titanic. Ya dice el hundimiento del Titanic. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el Océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas, el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada, exactamente a las 2:20 am del 15 de abril, del 15 de abril, ¿cierto? El Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. La tragedia se llevó a más de la mitad de la población, pues 600 personas se hundieron con la embarcación cuando el total de pasajeros para ese viaje era de 2.207 personas. ¿Qué les pareció esta crónica? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Les pareció cercana o no con lo de la película? Yo creo que todos han visto la película, ¿cierto? Del Titanic la han visto, ¿verdad? Más de alguna vez, porque siempre la vuelven a pasar, ¿cierto? Bien, dice la primera pregunta, a partir de la crónica leída podemos concluir que cada vez que ustedes encuentren una pregunta que ocupe el verbo concluir, deducir o inferir, son preguntas de inferencia. Las preguntas de inferencia no están literales, ¿ya? Las preguntas de inferencia, ustedes toman el texto y a partir de lo que dice en el texto, ustedes interpretan o ven más allá del texto, ¿ya? ¿A qué se refiere con esto? Que uno se basa en el texto, pero saca conclusiones que no están literales en el texto. Ya entonces, ¿qué podemos concluir? El hundimiento del Titanic fue una de las mayores tragedias náuticas de la historia. En el hundimiento del Titanic fallecieron principalmente personas de clases sociales bajas. El Titanic nunca llegó a su destino. Tras el hundimiento del Titanic solo sobrevivieron 507 personas. ¿Ya? La idea es que participen ustedes, que vayan activando su micrófono. ¿Ya? ¿Cuál pusieron acá? ¿Cuál era la correcta? ¿Cuál era la correcta en esa?
El Titanic nunca llegó a su destino. Sí, cierto. Esa era la correcta, ¿verdad? El Titanic nunca llegó a su destino. ¿Y por qué? ¿Por qué podemos decir que esa era la correcta? ¿Por qué era esa la correcta? Bueno, la crónica no hablaba de cuántas personas sobrevivieron específicamente. Podríamos eliminar eso. Ajá. Y además hacíamos el cálculo, por ejemplo, o sea, en el fondo igual lo decía, porque decía, por ejemplo, que Sí, eran pero también está malo. 2207, claro, y son 1600 personas, ¿verdad? Murieron ese día, ¿verdad? Entonces hacemos el cálculo, ¿cierto? Nos quedan 607 personas y no 507, ¿cierto? Entonces, pues calculando, ahí les sirven las matemáticas, ya descartamos esa, ¿cierto? Ya. Y las demás. Por ejemplo, el hundimiento del Titanic fue una de las mayores tragedias náuticas de la historia. ¿Por qué no podía ser esa? Porque está textual en el texto. Está pidiendo una Exacto, conclusión. exacto, tal cual Renzo, muy bien, tal cual. O sea, como era una pregunta, por eso es importante que ustedes asocien los verbos y los tipos de preguntas para saber qué se le está preguntando. Como era una pregunta que ocupaba el verbo concluir, que es equivalente a decir si infieres o deduce, son preguntas que no están las respuestas literales. Entonces no nos servía la primera porque esa estaba literal, ¿ya? ¿Y por qué no podía ser la B que dice en el hundimiento del Titanic fallecieron principalmente personas de clases sociales bajas? ¿Por qué no podía ser esa? Tampoco se hablaba de eso. Claro, no se hablaba de las clases sociales en ningún momento, ¿verdad? A lo largo del texto, así que no podemos deducirlo. ¿Ya? ¿Y por qué entonces, cómo justificamos que el Titanic nunca llegó a su destino? Bueno, después vamos a ver el destino, pero claro, o sea, el hecho de que se Al hundiera. principio del texto lo dice. Ujú. Claro, ¿verdad? Y además que en el fondo se hundió, ¿cierto? Se hundió y nunca llegó al lugar que tenía que llegar. Muy bien. ¿Cuál es el tema principal del texto? Cada vez que ustedes les preguntan por el tema principal o por el tema de un texto, tienen que hacerse la pregunta de qué trata el texto. ¿De qué trataba este texto? De una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic, la tragedia que más ha conmocionado a la humanidad, un viaje hasta Inglaterra que no se pudo concretar, pues nunca llegó a su destino, un iceberg que hundió una embarcación sin dejar sobreviviente. ¿Cuál es la correcta acá? Una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Exacto, o sea, lo dice por un lado el título, siempre los títulos son clave, el hundimiento del Titanic, así se titulaba esta crónica, además que lo dice en el primer párrafo, ¿ya? Esa sí podía estar textual porque les preguntan el tema, ya entonces las respuestas sobre el tema principal por lo general sí están textuales, ¿ya? ¿Y por qué no, qué es lo que diferencia, por ejemplo, la alternativa A de la B? ¿Por qué no podía ser la B, que dice la tragedia que más ha conmocionado a la humanidad? ¿Qué tenía de distinto en comparación a la primera? Que habla de que es la tragedia más grande, y no necesariamente. Exacto, porque por ejemplo la primera hablaba de una tragedia náutica. Lo náutico, ¿con qué se asocia? Mar, Con el mar, ¿cierto? Con la navegación. La palabra náutica viene de navegar, navegar sobre el mar, ¿cierto? Entonces, claro, el Titanic es una de las mayores tragedias, pero que se conoce marítima, ¿cierto? Del mar. Ya, en cambio, hablar de la tragedia que más ha conmocionado a la humanidad podrían haber sido cualquier tipo de tragedia, desde terremotos, cataclismos, no sé, huracanes, guerras mundiales, en fin, cualquier tragedia que ustedes piensen, pero no era exclusivamente del mar. Ya por eso la vela descartada. ¿Ya? Un viaje hasta Inglaterra que no se pudo concretar, pues nunca llegó a su destino. ¿Cuál era el destino del Titanic? Estados Unidos. Estados eh, Unidos, ¿cierto? La costa norte de Estados Unidos, ¿cierto? De Norteamérica. ¿Ya? Bien. Entonces esa se descartaba. Un iceberg que hundió una embarcación sin dejar sobreviviente. Claramente esa no, porque si ustedes se fijaron, hubo 607 sobrevivientes. ¿Ya? Bien, esa estaba fácil. ¿Ya? Acá hay otro, dice... es un hecho ya comprobado por la ciencia que el hombre primitivo en general poseía un lenguaje sintético, sencillo y extremadamente rudimentario como lógica consecuencia de su función biológica casi animal. Por adaptación al medio ambiente, los negros arrancados de su tierra natal, África, con su natural mentalidad y su fisiología adaptadas a la selva, un tanto entorpecidas por un mínimo de exigencia de expresión hablada, al ser trasplantados, es decir, ser llevados de un lugar a otro, súbitamente al mundo civilizado, comenzaron anacrónicamente, o sea, a destiempo, a evolucionar en su nueva vida de relación. Esto escrito por Rubén Carámbula, El Candombe. Fragmento.
Del fragmento anterior, ¿qué se puede deducir de lo que el emisor considera de África? Nuevamente hay una pregunta de deducción, de inferencia, de algo que no está literal, que ustedes tienen que inferir o deducir. ¿Cuál será la correcta acá? Posee un paisaje agreste, promovía el éxodo, es decir, la migración de sus habitantes, no poseía lenguaje propio, requería de un desarrollo cultural, carecía de civilización. ¿Qué podemos deducir de lo que piensa el autor sobre África? Un paisaje agreste, un paisaje dificultoso, un paisaje de difícil acceso, un paisaje donde tiene muchos obstáculos, ya casi como, ¿ya? No, Esa no, ¿cierto? No, no se centra en el tema del paisaje, principalmente no. Promovía el éxodo de sus habitantes, habla de una migración acá. sí, pero O sea, sí, claro, pero no. que son arrancados de su tierra natal, pero este éxodo alude, a ver, el éxodo es como más bien, bueno, es que eso puede ser voluntario o involuntario, pero acá es que son trasplantados, pero no es lo central acá, es como una idea secundaria, ¿ya? Además que nos dice que claro, porque dice, que se puede deducir de lo que el emisor considera de África. eh, claro, no es que África promoviera el éxodo de los habitantes, no, sino que el factor era que son llevados de manera súbita a otros lugares, pero no es porque ellos, le nazca a ellos hacer eso. No poseía lenguaje propio, Sí tenían lenguaje propio. sí tenían un lenguaje, entre comillas, rudimentario, según palabras del autor, ya, pero sí tenían lenguaje de todas maneras. Requería de un desarrollo cultural. No necesariamente porque ya poseían una cultura. Exacto, o sea, el lenguaje, la forma, su visión, o sea, por ejemplo, piensen en los pueblos originarios, cualquier pueblo originario o cualquier tribu del mundo, ya, en cualquier momento histórico, ya, siempre tienen su propio lenguaje, sus propios códigos de comunicación, tienen su propia cultura, su visión de mundo, ¿verdad? Sus creencias, ya, entonces, y sus costumbres, entonces ellos ya tienen una cultura que para nosotros, por ejemplo, como occidentales, por ejemplo, lo consideremos más o menos civilizado es otra cosa, pero ellos igual tienen su cultura, entonces en realidad no es que en realidad les faltara mayor desarrollo cultural, quizás para el autor hay un poco de sesgo ahí sí. Y de hecho, claro, descartando nos queda la última opción que carecían de civilización, y claro, porque el autor dice, los negros arrancados de su tierra natal, África, con su natural mentalidad y su fisiología, adaptadas a la selva, un tanto entorpecida por un mínimo de exigencia de expresión hablada, o sea, ya está hablando de lo mínimo que necesitan para comunicarse, al ser trasplantados súbitamente, o sea, de manera instantánea, rápida, al mundo civilizado, o sea, está comparando, está contrastando ahí de manera implícita, diciendo que las otras sociedades, donde viven esto, en África, por ejemplo, no eran civilizados, porque estaba viendo la civilización como la modernización, ¿ya? Comenzaron anacrónicamente, o sea, fuera de tiempo, a evolucionar en su nueva vida de relación, o sea, que la vida, entre comillas, en sociedad hizo que estas personas africanas que fueron trasplantadas, ¿cierto?, a, entre comillas, ciudades o sociedades más civilizadas, tuvieron que desarrollar costumbres, otras costumbres y desarrollar un lenguaje más elaborado, ¿ya? Entonces, claro, podemos inferir que el hablante, o sea, que el hablante, perdón, que el escritor señalaba que carecían de civilización, ¿ya? Sí. Después teníamos esta crónica, que era bastante simple, no era nada del otro mundo, que era una crónica bastante cotidiana, ¿ya? Era sobre un viaje de vacaciones, ¿cierto? ¿Alguien la quiere leer o la leo yo? ¿La sigo leyendo yo? ¿Quieren leerla ustedes? ¿Alguno de ustedes? ¿Alguien se anima a leerla? ¿No? Ya. Dice, el primer día de nuestro viaje de vacaciones. El micro partió a las 17 horas del día 20 de febrero de este año. Ah, eso se me faltó preguntarle. Por ejemplo, volviendo un poco a la del Titanic, antes de pasar a esta, ¿qué características acá de la crónica del Titanic, por ejemplo, teníamos que podría habernos hecho decir que era una crónica? Sin saber que era una prueba de crónica, obviamente, pero si estuviésemos haciendo cualquier prueba y no supiéramos que, no nos dijeran que es una crónica, ¿qué características de acá, por ejemplo, de la crónica del Titanic, podría hacernos asumir que era una crónica? ¿Se acuerdan, cierto? Ustedes hace poco crearon crónica, lo vimos bastante durante el año. ¿Qué características tenía la crónica que se ven acá en esta, por ejemplo?
Chicos, los escucho. ¿Qué características de la crónica se ven acá? Que tiene como por decir, un juicio de valor Ya. ¿Y dónde ven los a juicios de valor? ¿Dónde ven los juicios de valor acá? cuando habla de la mayor tragedia náutica. Exacto, hay juicios de valor, que es la parte interpretativa de la crónica. Ya, eso está muy bien, pero hay algo que es muy evidente, que es parte de la crónica. Qué es lo más evidente acá? Y los compañeros, porque con todos vi la crónica, no solamente con Renzo, que Renzo está súper bien y me alegra que le haya ido muy bien, muy bien eso, pero ¿y los demás? Los demás también estuvieron en clase. A ver, los demás, ¿qué otras características de la crónica se ven acá en el hundimiento del Titanic? Chicos, chicas, ¿o todavía están durmiendo algunos? Algunas. Niños, todos hicieron esta prueba. ¿Qué características de la crónica se ven acá? La estructura. Ya, la estructura, pero ya, en eso de la estructura, pero hay algo clave, Renzo. ¿Qué era clave en una crónica? Que el nombre te lo dice. El orden cronológico. El orden cronológico, ¿cierto? ¿Y qué marcas del texto nos permite establecer un orden cronológico? Ver que acá hay un orden cronológico. La fecha que da el texto. Las fechas, ¿cierto? Por ejemplo, el 15 de abril del año 1912. Después, cuando nos da otros datos, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas. Después que se hundió a las 2:20. ¿Ya? Todos esos datos son marcas temporales, ya que les van dando un orden cronológico a la crónica. Ustedes cuando elaboraron su crónica, me imagino que pusieron atención a esos aspectos. Eso es central, porque si no, acuérdense que les bajaba puntaje, porque eso es clave en la crónica, o sea, que haya presencia de marcas temporales, o de fechas, de horas, etcétera. ¿Ya? ¿Qué más? Faltan dos elementos clave más. Ya tenemos dos, el orden cronológico y la parte interpretativa. Pero la crónica tenía una función central. ¿Cuál era la función central de la crónica? Chicos y los demás niños, ¿cuál era la función central de la crónica? Porque ustedes estudiaron esto para hacer el trabajo, ¿cierto? Y para la prueba. ¿Cuál es la función central de Informar. la crónica? Informar, Renzo, súper. Yo de verdad, Renzo, estoy súper contento con usted, pero ¿y los compañeros? ¿Qué pasa con sus compañeros? ¿Niños están ahí o no? Pucha, es que la idea, chicos, es que todos participen. Ya, yo sé que a estas alturas del año están agotados, ya, pero de todas maneras hay que dar hasta el último esfuerzo. Ya, sí, bien, Renzo, exacto, informar. ¿Y en qué parte vemos la entrega de información acá? Por ejemplo, ¿dónde se ve la eh, entrega de información? Donde dice que un viaje inaugural Ajá, que tiene que atravesar el océano hasta las costas de exacto, América. exacto. Todos esos datos concretos, ya, que no entregan información. Ya, por ejemplo, claro, teníamos la fecha, que también forma parte de la información. Tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas, lo contextualiza, habla de sus destinos, habla de los datos concretos, como los 1.600 personas que fallecieron, ¿cierto?, en este hundimiento, la cantidad de personas que viajaban, 2.207, etcétera. Todos esos son datos concretos, por lo tanto son informativos. Y por último, nos faltaba la función literaria, ¿cierto? La función descriptiva narrativa, ¿ya? Que se ve cuando nos relatan como una historia. Por ejemplo, aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. Reluciente, bueno, ahí hay una característica interpretativa, pero aquel viaje inaugural, ahí también hay una característica de descripción literaria, por ejemplo. ¿Ya? Bien, estas mismas características o similares deberían verlas también en la crónica del viaje, ¿cierto?, a Bariloche. Ya, se las voy a leer y luego me ayudan a identificar, invito a todos, ¿verdad?, a identificar estas características en esta crónica. Dice, el primer día de nuestro viaje de vacaciones. El micro partió a las 17 horas del día 20 de febrero de este año. Los próximos 10 días los pasaríamos en la cordillera, en la ciudad de Bariloche, provincia de Neuquén, Argentina. ¿Alguno ido a Argentina alguna vez? ¿Alguno alguna vez visitado Argentina o no?
por la parte de la Yo Patagonia, no. ¿ya? Yo justamente no fui a Bariloche, pero he ido 2 veces a Argentina, pero a otras partes, pero sí pasé por la provincia de Neuquén. Yo fui hacia Cipolletti y después llegué a la costa, a un sector de la gruta que está para el lado del Océano Atlántico, pero de todas maneras, claro, pasé cerca de allí. Y son como, claro, es parte de la Patagonia que en realidad antes de todos estos tratados de guerra, ¿cierto?, que tuvo Chile, pertenecía a Chile. O sea, todo ese territorio de patagónico de la Patagonia Argentina pertenecía a Chile. ¿Ya? Al llegar a las 12 horas del día 21 de febrero, nos dispusimos a tomar la habitación, luego de una cálida ducha fuimos al centro comercial para almorzar. Finalmente encontramos un restaurante que nos gustó a todos. Allí comimos y cerca de las 14 horas regresamos al hotel para emprender la primera salida de nuestras vacaciones, la visita al Cerro Otto. Allí llegamos a las 15 horas y luego del ascenso visitamos el museo y la confitería giratoria. Por supuesto que no pudimos evitar tomar un café en la confitería y observar el magnífico Cerro Tronador, siempre nevado, siempre espléndido de mirar a lo lejos. Más tarde visitamos el bosque que se encuentra del lado sobre el mismo Cerro Otto. Logramos sacar muchas fotografías y siendo las 19 horas decidimos emprender el regreso. Luego en el hotel cambiamos nuestra ropa y partimos para visitar el centro comercial, realizar algunas compras y cenar mariscos. Ya cerca de las 23 horas regresamos al hotel, cansados y con deseo de dormir para el día siguiente comenzar otra aventura en familia. Bien, esa era la crónica, no era difícil. ¿Qué características de la crónica, así como vimos en esta crónica del hundimiento del Titanic, se ven acá? Tenemos las marcas temporales, ¿cierto? Como que el micro partió a las 17 horas del 20 de febrero. Tenemos también después 12 horas el día 21 de febrero, a las 14 horas, a las 15 horas, 19, 23 horas. O sea, tenemos todos los pormenores, ¿verdad? ¿Cierto? Los 10 días que pasarían en la cordillera, etcétera, etcétera. Tenemos todos estos pormenores, ¿cierto? De este viaje, que son estas marcas temporales, del orden cronológico. Ya. ¿Dónde vemos, por ejemplo, la parte informativa de la crónica? ¿Dónde vemos las eh, características informativas? Cuando informan los lugares, ¿Ya? Ajá, por ejemplo, los lugares que se visitaron, sí, sí, porque esos son datos concretos, comprobables, súper bien, bien, Renzo, muy bien. Ya, la parte interpretativa, ¿dónde hay algún comentario, un juicio de valor acá? luego de una cálida ducha. Cálida, ducha, por ejemplo, claro, porque ahí está los adjetivos, por ejemplo, cada vez que utilizamos adjetivos son juicios de valor, ya, sí, es un buen ejemplo, muy bien. ¿Dónde hay una parte narrativa, una descripción narrativa? En Siempre el, nevado, siempre espléndido de mirar. Siempre nevado, siempre espléndido claro, de mirar, ¿cierto? Es una descripción, una enumeración. Muy bien, muy bien. ¿Hay alguno, muy bien ese ejemplo? ¿Hay algún otro ejemplo más de descripción? Por ejemplo, allí llegamos a las 15 horas, bueno, informativo, cierto y temporal. Luego del ascenso visitamos el Museo de la Confitería Giratoria. Ahí también hay una enumeración más que descripción, pero igual. Por supuesto, no pudimos evitar tomar un café en la confitería. Ahí hay una narración de observar el magnífico Cerro Tronador. ¿Ya? Toda esa parte es una especie de narración. Y entonces ahí está la parte narrativa. Muy bien. La pregunta estaba muy fácil. ¿Ya? ¿Cuál es el título más adecuado para la crónica leída? Crónica de un paseo en micro, crónica gastronómica, crónica de paisajes, crónica de un viaje. ¿Cuál era allí? Crónica de un viaje. Crónica de un viaje, ¿verdad? Porque eso era lo clave, eso era lo central. Ya, si bien hablaba de paisajes, pero los paisajes no era el tema central, era más bien secundario. Tampoco lo central, a pesar que habla de comida, pero no era hablar todo el tiempo de gastronomía. Y si bien se menciona un paseo en micro, esto no era lo clave, sino era parte de todo el itinerario. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ya. Después venían los marcadores discursivos, ¿cierto? Esto no sé si les costó, quizá alguno un poco, ¿ya? Tenían que, obviamente, donde estaba el espacio, ¿cierto? Tenían que completar con el conector marcador del discurso más adecuado. Dice, uno de los miles de avances tecnológicos es la valiosa Internet, que ha proporcionado una variedad de situaciones. Ahí viene el conector. En los últimos años, la gente perdía mucho su tiempo buscando información sobre tareas específicas en la biblioteca y actualmente se puede encontrar lo que se necesita con tan solo un clic.
Yo viví eso cuando tenía, bueno, era más chico que ustedes porque en la media ya tenía computador, pero en la básica, me acuerdo que en mi generación, la gran mayoría tenía que ir a las bibliotecas a sacar información. En serio, eso era, hacíamos unas tareas y teníamos que buscar entre los libros. No sé, ustedes no creo que hayan vivido eso, pero yo a mí me tocó vivirlo. ¿Ya? Si bien su uso parece ser beneficioso para la sociedad, también tiene sus inconvenientes porque no solo se puede encontrar información educativa, sino que también hay todo tipo de información. Para bien o para mal, las redes sociales son un claro ejemplo. ¿Cuál conector faltaba en el espacio? Dicho sea de paso, para terminar, por ejemplo, a fin de cuentas. Por ejemplo, Por ejemplo, Igual puse ¿cierto? Por ejemplo, Súper. ¿Y cómo justifican ese? ¿Por qué pusieron el por ejemplo y no lo otro? porque después da un ejemplo de lo que pasaba. Exacto, ¿verdad? Dice, por ejemplo, en los últimos años la gente perdía mucho su tiempo, o sea, tienes que tener en cuenta lo que te está hablando. Te dice, uno de los miles de avances tecnológicos es la valiosa Internet. Te va a hablar del Internet, ¿cierto? Que ha proporcionado una variedad de situaciones. En esta variedad de situaciones te va a hablar de lo positivo y de lo negativo. Te va a ejemplificar primero con aspectos positivos y luego con aspectos negativos. Por ejemplo, en los últimos años la gente perdía mucho su tiempo buscando información y entonces lo positivo porque en realidad uno encuentra más rápido lo que busca. Y después te habla de aquello que, si bien era beneficioso, ahora tenemos también ciertas problemáticas como el uso excesivo de las redes sociales. ¿Ya? Bien, la siguiente. El conector que faltaba, sin ir más lejos, a propósito, para terminar a fin de cuentas, de las pasiones del alma, Descartes entendió que son ideas oscuras y confusas, difíciles de definir. ¿Cuál será la correcta allí? Yo había puesto a propósito. Exacto, esa era. Muy bien. A propósito de las pasiones del alma, ¿ya? ¿Por qué? Porque en realidad acá teníamos que pensar, de alguna manera, que se está dando una especie de continuidad, ¿cierto?, del tema. Entonces, a propósito de las pasiones del alma, o sea, tomando en cuenta el tema del cual se está hablando, ¿ya? Después se señala algo que dijo Descartes sobre ese tema. Entonces Descartes entendió que son ideas oscuras y confusas. Entonces, como se va a seguir hablando del mismo tema, en este caso de las pasiones del alma, donde dice Descartes y todo lo demás, ¿verdad? Entonces hay que dar una idea de continuidad. Entonces, el único conector que más calzaba por esta continuidad de idea era a propósito. ¿Ya? Bien. Y esta última estaba muy fácil, ¿ya? Tenían que completar con finalmente, en concreto, primero que todo, dicho sea de paso, dado todo lo anterior, un problema a largo plazo puede ser una sociedad virtual con comportamientos condicionados por estas plataformas de comunidades online. Podría incluso parecerse a la realidad de la serie Black Mirror, que no sé si han visto, pero es como una sociedad un poco distópica donde muestran como hartas situaciones alternativas, que asusta pero no deja de ser posible. Esa serie está en Netflix, por si alguno la quiere ver. ¿Ya? ¿Cuál será el conector que falta allí? Finalmente, finalmente, Finalmente. profe, yo, Súper. ¿Y cómo lo justifican? porque el texto es como una conclusión. Exacto, y además después viene dado todo lo anterior, o sea, ya se dijo varias cosas, se dijeron supuestamente antes, ¿cierto? Entonces no nos sirven primero que todo, tampoco es un cambio de idea, como he dicho que sea de paso, tampoco estamos ejemplificando con un en concreto, sino que se está concluyendo algo, porque se dijo dado todo lo anterior, entonces nos sirve el finalmente. Después dice, todo lo dicho no tiene sentido si no nos proponemos cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Cuál falta allí? Así tenemos, dicho sea de paso, antes que nada, al fin y al cabo. Puse al fin y al cabo. Esa es la correcta, ¿cierto? Al fin y al cabo, todo lo dicho porque también se está concluyendo, igual que la anterior, ¿cierto? Al fin y al cabo, porque el todo lo dicho, ¿verdad? Nos marca que ya se dijeron varias cosas antes, ¿cierto? Entonces, al fin y al cabo, todo lo dicho no tiene sentido si no nos proponemos cambiar nuestros hábitos alimenticios, ¿ya? Muy bien. Después venían dos ejercicios de los pronombres reflejo. Ustedes saben que los pronombres reflejo eran cuando el sujeto que realiza la acción que realiza recae en él mismo. Entonces yo salí de la actividad pues me resulta complejo realizarla. En consecuencia tendré que buscar otro pasatiempo. ¿Cuál pronombre faltaba allí? ¿El te, el me, le o el no? Me. El me, ¿cierto? Yo me salí de la actividad, o sea que el mismo se salió. Entonces, como recae en él, está bien. Mañana viajaremos a Europa e iremos a comprar muchos souvenirs. Te, les, nos, lee. ¿Cuál falta? Nos. No, ¿cierto? A comprarnos, o sea, a nosotros mismos, ¿verdad? Eso estaba muy fácil, eso era como puntaje de base, ¿ya? Bien, eso era la prueba, que en realidad no estaba difícil, ¿ya? Pero ahora les voy a proyectar, denme un segundo, les voy a proyectar unos ejercicios que saqué
porque quizás se lo hubiese complicado más, ¿ya? Pero igual de todas maneras quiero ver cómo están con esos ejercicios, ¿ya? Denme un segundo para que cargue, ¿ya? Que era sobre una crónica, pero una crónica un poco más compleja, un poco más elaborada de las que revisamos, ¿ya? Era una crónica de Sonia Montesino, ¿ya? Ella es historiadora, socióloga, si no me equivoco, ¿ya? Hablaba sobre los brujos, ¿ya? Que habían cierto en Chiloé, ¿ya? Era un poco, no era difícil en realidad, el lenguaje era bastante, o sea, no tenía esa dificultad, pero sí tenía más vocabulario, más cosas en realidad, que solamente por eso quizás se les podría haber complicado. ¿Ya? Ahí se las voy a proyectar ahora. Y era más extensa también. ¿Ya? Pero veamos, porque lo importante es que de todas maneras hagan los ejercicios. Para mí en realidad, bueno, no sé, bueno, imagino que para ustedes una de las cosas más importantes es la nota, pero de todas maneras, para mí en realidad es preferible que más que una nota aprendan habilidades. ¿Ya? Eso es lo importante. Desarrollen sus habilidades lectoras. ¿Ya? Lo están viendo, ¿cierto? Dice, siglo XIX, el gobierno insular de los brujos, la recta provincia de Chiloé, el duelo de Moraleda y Chilpila. Siempre los titulares son claves para comprender un texto, ¿ya? En este titular hay varias cosas importantes en esta crónica. Ya nos da la marca temporal que es propia de las crónicas, ¿cierto? El siglo XIX, o sea, finales de 1800, en este caso en 1880, como vamos a ver. El gobierno insular de los brujos, o sea, había una forma de gobierno, de poder, ¿verdad?, en una isla, en este caso la isla de Chiloé, ¿ya? Y nos van a hablar de una agrupación, por así decirlo, colectivo, no sé cómo llamarlo, ¿cierto?, de brujos. Bueno, a pesar que los brujos nosotros tenemos mucho esta concepción un poco medieval y que nos venden las películas de la brujería así como, no sé, con magia, encantamientos, qué sé yo, pero en realidad en esa época se consideraban inclusive brujos aquellos que sabían hacer pócima o una suerte de ungüento, en verdad, desde medicinales a otro tipo de cosas, ya que en realidad porque sabían, tenían conocimiento de las plantas, pero como para la mayoría de la gente en esos siglos no era como un conocimiento tan común para todos, es que los consideraban brujos, entre otras cosas. Y nos van a nombrar a dos personajes clave, que son Moraleda y Chilpila. Vamos a ver que Moraleda era un brujo extranjero que venía de España, y Chilpila era una especie, por entre comillas, de bruja, ¿cierto? De acá de la zona de Chiloé. El primer párrafo es descriptivo y nos van a enumerar, nos van a describir quiénes eran los que fueron llevados a juicio. Dice, a fines del siglo pasado, ahí está la contextualización histórica, 1880, el intendente de Chiloé, Luis Martiniano Rodríguez, inició un juicio de la organización de brujos denominada Recta Provincia. Comenzó el proceso debido a las constantes denuncias de los abusos cometidos por esa organización y por sospechas de muertes causadas por medio de venenos. Por las salas del juzgado de Ancud desfilaron Mateo Coñuecar, agricultor, casado, de 70 años y natural de Tenaún, analfabeto; Aurora Quinchen Aguil, viuda de más de 40 años, natural de Quicaví y agricultora, analfabeta; Cristina Quinchen, hijo de padre desconocido, 71 años, casado, agricultor, leía y escribía, natural de Quicaví; Desiderio, eh, Desiderio Quinchenahuil, natural de Castro, 54 años, casado, agricultor, firmaba, pero no leía ni escribía; Domingo Coñuecar, casado, natural de Ancud, 44 años, agricultor, firmaba y leía, pero no escribía; Juan Ignacio Uribe Borges, natural de Quinchao, casado, 56 años, agricultor, leía y escribía; Juan Esteban Carimoney Chucuy, casado, 26 años, natural de Tenaúna, agricultor, solo sabía firmar; Santiago Reina Alvarado, natural de Castro, casado, 98 años, agricultor, analfabeto; y José María Chiguay Guichatureo, 90 años, viudo, agricultor natural de Quellón, y sabía leer y escribir. Si se fijan, aquí hay varios datos importantes. Por ejemplo, si sabían leer y escribir o no, ya si eran analfabetos o no eran analfabetos, la edad de ellos, cierto, sus nombres, ya, y por otro lado, si se fijan en los apellidos, eran de ascendencia mapuche, ellos eran los que se consideraban en esa época naturales, ¿verdad? Pertenecientes a los pueblos originarios, o como se decía en esa época, indígena, ¿ya? La declaración prestada por Mateo Coñuecar nos acerca al origen de la recta provincia. Esto es clave, ¿verdad? Acercarnos al origen de la recta provincia, o sea, porque eso es lo que intenta buscar Sonia Montesino. Yo les sugiero que cada vez que ustedes se enfrenten a un texto, siempre subrayen palabras clave o ideas principales de cada párrafo, porque eso ayuda bastante a la comprensión lectora.
Por la tradición y por haberlo oído a mi padre y a otros que ya están muertos, sé que en un tiempo, que no se tiene noticia, pero ya estaba la dominación española, llegó a Payas en un barco español un hombre de apellido Moraleda, que quería conseguir algunos naturales, como les decía, los naturales eran las personas de pueblo originario, y que muchas veces eran ocupadas casi como una suerte de esclavitud, pero más bien como servidumbre. ¿Ya? Imagino que por la conquista española, cuando vieron la conquista en historia, imagino que vieron estos temas, para llevárselos a la península, es decir, a España. Como no consiguió a ninguno en ese lugar, se vino a Tenaún, pero tampoco en Tenaún encontró indios que lo siguieran. Entonces Moraleda se presentó diciendo que era hechicero, transformándose en pescado, lobo, paloma y otros animales, supuestamente, argumentando que por esa causa debían seguirlo los indios. Casualmente, había allí una mujer llamada Chilpila, la otra protagonista de esta historia, moradora de Quetalco, que era nombrada como hechicera famosa. Los indios la fueron a buscar para hacerla competir con Moraleda. Entre las variadas pruebas que hizo Chilpila fue dejar en seco el buque de Moraleda en el mismo punto donde se hallaba anclado. Con esta demostración, Moraleda se dio por vencido y como muestra de reconocimiento le regaló a Chilpila un libro de hechicerías para que le enseñara a los demás indígenas. Moraleda se fue de Tenaún y recaló en Quicaví un tiempo, poniéndole a este lugar el nombre de España y Lima. Después Chilpila llevó el libro a Quicaví para que los indígenas aprendieran, y ahí se crearon las organizaciones como la Recta Provincia. Antes de la llegada de Moraleda ya había brujos en Chiloé, pero la tradición solo recuerda a Chilpila. La fundación que hizo esta mujer tradicionalmente no tenía ningún carácter perverso, pero con el tiempo se le han ido haciendo innovaciones, como las sentencias de muerte o las peticiones para hacer sufrir a la gente. No se sabe quién hizo estas innovaciones. El libro que dejó Moraleda, impreso y de tapas de cartón forradas en cuero, aún existe y se han sucedido en tenerlo los jefes de la recta provincia de Quicaví, de cuyo punto no se permite trasladarlo. O sea, en realidad el libro de hechicerías supuestamente todavía se conserva, ¿verdad? Este regalo que hizo Moraleda a Chilpila y con el cual se da inicio a la fundación de esta agrupación, ¿cierto?, de brujos hechiceros en Chiloé. Por eso se dice que Chiloé es una tierra de brujos, no es tanto de mito o leyenda, porque es un poco por así decirlo, de hechos históricos que lo comprueban, ¿ya? Por los datos que entregaron los inculpados, la recta provincia era gobernada por una estructura jerárquica en donde, entre otros, estaba el rey de las Españas, acuérdense por la época de la colonización, un rey y una reina de distintos poblados, un presidente, un vicepresidente, un intendente, un reparador sobre la tierra, un juez componedor, varios reparadores y subdelegados. Por otro lado, la isla de Chiloé, donde operaba la recta provincia, estaba dividida y cada archipiélago y pueblo recibían un nombre especial. Así, por ejemplo, Chelín era Chillán, Cucahue era Perú, Aucar, Antofagasta, Quewi, Bolivia, Matao, Ñuble, Chohuen, Arica, Chacao, Polizón y Dalcahue, Villarrica. ¿Ya? Esto es de Sonia Montesinos, ¿cierto? Brujas y hechiceras, ritos de vida y muerte, un fragmento. ¿Ya? No estaba difícil, pero no se los quise agregar para no complicarlo, ¿ya? Del párrafo 1 se puede inferir que, nuevamente tenemos una pregunta de inferencia, una pregunta que apunta a deducir o inferir o concluir algo que no está en el texto. ¿Qué podemos deducir del primer párrafo? Acuérdense que era este párrafo descriptivo. Podemos que Mateo Coñuecar fue el primero en declarar, Luis Martiniano Rodríguez, ¿cierto?, el intendente, no creían brujas y hechiceros, en su mayoría las personas procesadas no sabían leer o escribir, la caza de brujos se cometió porque las artes mágicas estaban prohibidas, la recta provincia estaba vinculada a casos de muerte por envenenamiento. ¿Qué se puede concluir? Miren el primer párrafo, rápidamente, unos segundos. ¿Ya? ¿Hay alguno? ¿Lo vieron, cierto? ¿Ya? ¿Hay alguno que se anime por alguna de las respuestas? ¿Cuál será? ¿Cuál será?
Profe, ¿podemos volver al párrafo 1? Ya. Recuerden que igual estas pruebas tipo PTU son siempre contra el tiempo, así que les sugiero no volver tantas veces, pero esta vez no hay problema. Ustedes me dicen. Todos pueden participar. Profe, ¿cuál era la respuesta? Ya, te la voy a volver a proyectar. La letra C. En su mayoría las personas procesadas no sabían leer o escribir. Exacto, muy bien Renzo, muy buena inferencia. O sea, teníamos que contar cuánto es lo que predomina, pero aquí sale que la mayoría eran analfabetos o solamente sabían poner su firma. Que sepan poner la firma no significa que sepan leer ni escribir, así que también son considerados analfabetos. Y si bien había algunos que sí sabían leer o escribir, eran los menos, ¿ya? Así que esa era la correcta, bien Renzo, ¿ya? Bien. La siguiente, el tema principal del texto leído es, ¿cuál es el tema principal? Los orígenes de la recta provincia, los miembros de la recta provincia, la denuncia hecha por Mateo Coñuecar, el arresto de los líderes de la recta provincia o los requisitos para entrar a la recta provincia. ¿Cuál era la correcta ahí? La D. El arresto de los líderes de la recta provincia. Ya, ojo ahí, si bien el primer párrafo, se nos preguntaran, perdón, por el primer párrafo, efectivamente esa sería la respuesta correcta, porque es lo que predomina en el primer párrafo, pero nos preguntan de la totalidad, del texto leído, completo. ¿Cuál es el tema completo del texto leído? Porque el primer párrafo sí, específicamente habla de lo que dice Renzo, pero el texto completo ¿a qué apunta? La denuncia de... ¿Será eso? Fíjense bien, Tampoco. A ver. unos segundos. Los orígenes de la recta provincia, ¿no? Exacto, fíjense acá en el segundo párrafo. La declaración prestada por Mateo Coñuecar nos acerca al origen de la recta provincia. Y no solamente eso, ya que parte con el procesamiento ya de todos los que pertenecen a la recta provincia para señalar que en realidad cómo se originó esto, ya porque eso ya es como ahí al final, en 1880, cuando fueron procesados, ya de lo que se tiene como conocimiento histórico, pero se dice que empezó y nos cuentan esta historia de Chilpila con Moraleda, cuando esta bruja o hechicera Chilpila le ganó a Moraleda y como en reconocimiento al triunfo de ella, le regaló un libro de hechicería, y con esto ella le inculcó, le enseñó, ¿cierto?, a los naturales o a los gente de los pueblos originarios, principalmente imagino mapuche, deben haber sido, por el apellido, por los apellidos, ¿verdad? Le enseñó estos encantamientos, no sé, lo de este libro. Entonces así empezó una de estas agrupaciones, y lo dice, y ahí te dice cuál era su jerarquía y todo lo demás. Entonces sí, era la correcta ahí, era, ¿cierto?, los orígenes de la recta provincia, ¿cierto? Ya si lo sintetizamos. Es una pregunta más bien de síntesis de las ideas principales. La 4 dice, ¿cuáles de estas opciones resume el sentido de la actitud de Moraleda frente al poder de Chilpila? Moraleda, ¿cierto?, era este hechicero o brujo español que perdió contra Chilpila en esta batalla de brujos, ¿verdad?, por así decirlo, ¿ya? Y le dio este libro de hechicería para que ella enseñara a los naturales. Entonces, ahora, aquí viene una pregunta evaluativa de juicios de valor. Tienen que ustedes ver cómo califican ese juicio de valor de Moraleda. El arte de vencer se aprende con las derrotas. Un día el bien derrotado vencerá al mal triunfante. La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce. Ganar es cosa de humano, reconocer una derrota es de sabios. La victoria tiene un centenar de padres, pero la derrota es huérfano. Además, esta pregunta es más compleja todavía porque además está la respuesta en lenguaje figurado. Entonces, tampoco es tan fácil. Era una pregunta, esta yo creo que era una de las más complejas. ¿Ya? ¿Cuál será acá? ¿Cómo califican la actitud de Moraleda
frente a Chilpila? Yo diría como la C, no sé. Ya. ¿Alguien más? Esa es la correcta, de hecho, muy bien. La derrota tiene una dignidad que la victoria no conoce, ¿verdad? Porque en el fondo lo que hace Moraleda es asumir con dignidad, ¿cierto?, su derrota y reconoce que ella, ¿cierto?, Chilpila era una mejor hechicera, por lo tanto hay que reconocer a quien ganó efectivamente. Entonces es como decir como el saber perder, ser un buen perdedor en el fondo, ¿ya? Bien, bien. Eso chicos, eso era, revisamos todas las preguntas, inclusive las que no había agregado porque eran un poco más difíciles, pero en general sí las revisamos porque los demás son otros textos para otras cosas, ¿ya? Así que muy bien, los felicito y las felicito, ¿ya? Lo único que sí, que espero, sé que están quizás cansados porque estamos a término del año, pero espero que se animen, ¿cierto? A participar más en las últimas clases que nos quedan, ¿ya? Yo les voy a ir subiendo sus notas, sobre todo en los quiz estos días, para que estén atentos. Ya, y eso, nos vemos ya en la próxima clase el viernes, cuídense mucho. No sé si llegó alguien más que no me haya dicho presente. ¿Hay alguien que haya llegado mientras estaba haciendo la clase que no me haya dicho presente? Hable ahora o calle para siempre. ¿Alguien, chicos, chicas, que no haya dicho presente? ¿No? ¿Seguros, seguras? Si no va a quedar ausente, ¿no? Ya. Entonces me despido, que les vaya muy bien, cuídense mucho, que nos vemos el viernes, que tengan una buena semana, ¿ya? Nos vemos, chao, chao. Chao, Muy bien. profe, cuídese, nos vemos. Chao, igual, cuídense, chao, de nada, que esté muy bien, chao, chao.